las últimas semanas he dedicado demasiado tiempo en mis resúmenes a hablar del gobierno y de cómo debería reaccionar la oposición ante esta seguidilla de escándalos de corrupción. He dado las razones por las que creo que estamos ante la presencia de un esquema de defraudación del gobierno de Boric, no de algunas autoridades del gobierno de Boric. He defendido la idea de una acusación constitucional como mínimo contra el núcleo duro del presidente, sino contra el mismo. Pero hay algo en lo que prácticamente nadie ha reparado. Boric sigue teniendo, según CADEM, un 32% de aprobación a su gestión. Como referencia, Piñera llegó en su primer momento a un 9%, Bachelet a un 18%. ¿Qué pasa con Boric? ¿Quiénes y cómo son los que siguen apoyándolo? ¿Cuál es la verdadera razón de este apoyo? Vamos a hablar de esto, pero antes es importante hacer un brevísimo repaso. Boric llega al poder e indulta a 13 personas, 12 condenadas por delitos cometidos en el 2019 y un exfrentista. Así debuta como presidente, con un gesto de reconocimiento y de gratitud a delincuentes. Merecido reconocimiento por lo demás. La carrera de Boric se consolidó durante el estallido social y fueron los violentistas quienes ayudaron desde la calle al Frente Amplio a desestabilizar al gobierno de la época. Había que agradecer y había que prevenir también eventuales represalias de ese grupo. Ese fue el estreno de Gabriel Boric como presidente. Boric es el jefe de gobierno de un gobierno, valga la redundancia, que está siendo cuestionado por entregar 18.000 millones de pesos a organizaciones de amigos, parientes o simpatizantes de sus partidos. Organizaciones que han hecho activismo político con plata de todos. Boric es el que hablaba contra los pitutos, pero que ha llenado el aparato público de amigos. 4 de los muy cercanos son embajadores sin haber hecho carrera diplomática. Bueno, qué decir de los exconvencionales a los que les dio pega luego de su estrepitoso fracaso. Boric es el que dijo en sus promesas de campaña que el presidente, los ministros, parlamentarios, no ganarían más de 5 millones. Todos ganan hoy 7 millones aproximadamente. Y el propio gobierno solicitó aumentos para varios casos. Este es el individuo que en medio de un escándalo de corrupción de dimensiones nunca antes vista en Chile y cuyo responsable es él, tiene un 32% de chilenos incondicionales. Impresionante. Y me preocupa porque hablaba hace unos días con un conductor de televisión y me decía que un 32% de apoyo con voto obligatorio estaba lejos de ser suficiente. Y he oído a varios más diciendo lo mismo. Me preocupa porque esa confianza da cuenta de que hay algo de ese 32% que las personas no saben o al menos no dimensionan. Yo tampoco lo sabía porque razoné igual cuando ganó el rechazo. El 62% era un porcentaje tan abrumadoramente alto para una elección que no me detuve a considerar lo que significaba el 38%. Porque la propuesta del texto rechazado era demencial. Y 38% de chilenos aprobando una locura es muchísimo. Un amigo mío, analista político, me decía hace poco que este porcentaje de aprobación indicaba que los escándalos no habían tocado a Boric y que esa era una de las cosas que a él más le impresionaban. No estoy de acuerdo. Ese 32% de supuesta aprobación a la gestión de Boric va mucho más allá de Boric. No es solo el respaldo personal a un caudillo. ¿Cuáles fueron los resultados en la elección de consejeros? Los partidos del sector duro del gobierno pasaron del 19% al 23% de los votos. Estamos hablando entonces de un apoyo a Boric que se traduce en un apoyo también electoral a la coalición. Subestimar a ese 32% significa no saber quién es ese 32%. Pero más allá de las características concretas de ese grupo, cuando uno quiere analizar eventuales candidaturas o hacer proyecciones electorales, lo primero que debe tener a la vista es la base de apoyo del candidato, su núcleo duro
de votantes. Y un 32% es muchísimo. De hecho, es equivalente a Kast si tomamos la primera vuelta presidencial como referencia. Incluso un poco mayor, lo cual es insólito si uno considera que el discurso de Kast ha estado siempre y consistentemente del lado del sentido común y de las urgencias sociales, más allá de que la élite y la centroderecha hayan pasado años ignorándolo. Un 32% de incondicionales absolutos es altísimo. Pensar que hay un 32% de chilenos dispuestos a apoyar a Boric al costo que sea es preocupante. Pero si queremos dimensionar realmente el peligro, e incluso antes de saber quiénes son, es relevante considerar que este 32% de incondicionales tienen una alianza o derechamente son parte del Partido Comunista, que es el partido con más militantes en Chile. 46.000 más o menos, o sea, el Estadio Nacional y más. Y no me voy a cansar de decirlo. ¿Qué diferencia hay entre un militante del Partido Comunista y un militante del Partido Nacional Socialista nazi? En el fondo, ninguna. Los comunistas se defienden, dicen que tienen credenciales democráticas en Chile, dicen que el problema de su modelo ha sido siempre de mala implementación o bloqueo. Lo cierto es que todos los países donde ha gobernado o aún gobierna ha habido masacres para imponerse, censura y persecución política para perpetuarse. Parte de ese 32%, hay que tenerlo en consideración, son comunistas. Y como es obvio, el perfil del militante comunista es el de un soldado comprometido e inescrupuloso. Pero eso no es todo. Ese 32% tiene otras características que son francamente inquietantes. ¿Qué es lo que los hace idealizar todo lo que Boric hace? ¿Qué es lo que los mantiene firmes, incluso teniendo ante sus narices la evidencia de que el discurso de todo el grupo que nos gobierna ha sido una gran estafa? Hay que preguntarse qué pasa, porque resulta que esta gente vota. Estamos en presencia de una secta, de un grupo de personas que ha perdido su capacidad de juicio y está bajo el control psicológico, emocional de sus líderes. Algunos quizá, no todos ni la mayoría, pero efectivamente hay acá un grupo cuyo sentido de pertenencia está asociado a su grupo político. Alejarse de este grupo político es quedar fuera, y quedar fuera es quedar solos. No hay estructuras familiares, morales, capaces de contenerlos. Hay clientelismo, quizá entre los incondicionales. ¿Cuántos chilenos dependen hoy económicamente del Partido Comunista y del Frente Amplio? O más bien, ¿cuántos viven de nuestros impuestos enquistados en el Estado y en realidad, cuando defienden a Boric, defienden su pega? Sabemos que en un año se incorporaron algo así como 90.000 operadores políticos más al aparato estatal, sin considerar los cargos que ya existían y ellos mismos ocupan hoy. Me lo comentaba hace unos días un médico con que me encontré. Esto es como la cámpora argentina. Estamos aumentando y alimentando un número de parásitos impresionante que pueden cambiar la idiosincrasia e historia de nuestro país. Porque así como ser dueño de algo, ser propietario, acerca a las personas al liberalismo, así también depender del Estado las inclina al socialismo. Y por eso es tan extremadamente grave esta proliferación de parásitos. Aprovecho de contar que a FNM nos están llegando una cantidad de denuncias que casi no podemos procesar, pero aún así invito a los funcionarios públicos decentes a unirse a esta cruzada, a no permitir estos abusos y a buscar cauces para que la verdad se sepa. ¿Será que el factor de unión de estas personas del 32% es el resentimiento? Y lo que las vincula no es tanto la aprobación a Boric o al grupo de Boric, sino el rechazo hacia el otro. Efectivamente, y esta característica es compartida por muchos miembros del 32% y es tremendamente peligrosa.
el resentido, el envidioso, es nocivo, es activamente destructivo. ¿Quién es esta gente? ¿Cómo es este 32% entonces? Hablamos de incondicionales, personas cuya pertenencia a un grupo, sea cual sea la razón que las une a él, está por sobre cualquier consideración ética, o sea, incondicionales e inescrupulosos. Hablamos de muchos de ellos militantes comunistas, capaces de lo que sea, algunos completamente manipulables por su debilidad emocional y un número importante profundamente resentido. Esas 4 características tienen un componente común. Es gente capaz de causar mucho daño. Ese 32% es preocupante entonces, no solo porque 32% es un porcentaje en sí mismo significativo, sino porque las peculiaridades de ese 32% constituyen una amenaza real e inminente a la República. El problema es que, así como muchas personas no se han detenido a pensar en el 32%, hay otras que manifiestan sorpresa. Y la verdad es que a mí esto me da rabia, porque hemos sido testigos de su conducta por más de 10 años. ¿Qué tipo de cosas justificaron las altas autoridades de este gobierno cuando fueron oposición? Saqueos, incendios, agresiones graves a carabineros, sacrilegios, incendio de iglesias, destrucción de la ciudad. ¿Qué tiene de raro lo que vemos hoy? Esta gente, muchos de ustedes no tienen redes sociales o Twitter y no los vieron culpando a carabineros a priori en incidentes que eran confusos, por decirlo menos. Ellos veían, igual que todos nosotros, los niveles de violencia que esos carabineros estaban enfrentando. Ellos nunca se atrevieron, de hecho, a participar de estas manifestaciones. Su vida e integridad corría peligro si lo hacían. Pero no dudaron un minuto en obligar a carabineros a salir a enfrentar a los delincuentes desprovistos de seguridad y de facultades. No dudaron un minuto en difamarlos y acabar con la carrera de tantos. Muchos fueron dados de baja, otros están con causas pendientes o presos. Hoy, ¿por qué debería sorprendernos que robaron o que hicieran desaparecer evidencia? ¿Por qué debería sorprendernos que muriera un testigo clave? Estoy hablando muy en serio. Y si alguien cree que exagero, que piense qué categoría moral tiene una persona que pone en riesgo a sabiendas e innecesariamente la vida y la integridad de un carabinero desde la seguridad y comodidad de su casa. ¿Por qué? Porque políticamente le conviene. ¿Qué tan confiable puede ser una persona joven que acusa a carabineros de un delito gravísimo? Varias veces los llamaron asesinos y violadores, teniendo evidencia de que estaban siendo agredidos y solo intentaban cumplir con su trabajo. En otro ámbito, o sea, ¿de verdad esta gente, hablo de Vallejo, Jackson, Boric, Cariola, creía que Piñera era responsable de violar los derechos humanos en esos años? Obviamente que no. Era completamente absurda la acusación y lo sabían. ¿Pensaban genuinamente que Mañalich era un asesino indolente a las muertes por COVID? Obviamente que no. Esa acusación constitucional fue estratégica. Estas son formas de corrupción más graves que el robo que han perpetrado como gobierno. Lo que estamos viendo, por tanto, es la misma conducta de siempre, solo que desde distintas posiciones de poder. Utilizaron su poder como posición para derrocar fácticamente a Piñera y utilizan su poder en el Ejecutivo para asegurarlo. Eso es. Y todo sobre la base de que sus intenciones son las que cuentan y blanquean sus acciones, cualquiera que sea. Y por eso me da rabia
porque no hay que ser agudo para saber cómo es esta gente. Su conducta estuvo ahí, ante nosotros, todo el tiempo. Y la derecha ha estado ahí mismo todo el tiempo, actuando, como si este grupo fuera un adversario político más, igual que cualquier otro. Son tumores sociales y como tales hay que enfrentarlos. No pueden ser parte de la mesa. No creen en la democracia, no son de fiar, no reconocen límites. Eso es lo que venimos diciendo hace años. Es la razón por la cual muchos nos opusimos, tanto al primer como al segundo proceso constituyente. Desconfianza en el grupo humano que haría de interlocutor. Y así fue que se condujeron en la convención. Así plasmaron muchas de sus ideas en el anteproyecto, cosa que, por supuesto, pocos saben, dado que nadie está levantando alertas. Para que ustedes sepan qué tan bueno es este anteproyecto de los expertos, compromete seriamente la independencia del Banco Central. Consigna normas que facultan al Estado a pasar por encima del derecho de propiedad, de asociación, en fin. Las enmiendas que presentaron recién son las que estaban en el texto rechazado. Repito, son las mismas personas mostrando la otra cara de la moneda. Y yo me pregunto, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué le pasa a las personas con más educación y oportunidades que son de esos ciegos que no quieren ver? Y en el ámbito de las cosas que esa élite no quiere ver, hay un ministro que es de su gusto. Y como es de su gusto, hay un hecho que fue denunciado hace 2 semanas, un hecho grave y que hasta ahora no ha generado reacción alguna. En un solo mes, este mismo ministro engañó a la comunidad internacional, contrajo una deuda por un capricho ideológico suyo que probablemente todos los chilenos tengamos que pagar y ha puesto gravemente en riesgo el derecho de propiedad. Y no estoy hablando de un ministro que sea parte del lote de los charlatanes. Me refiero al ministro serio, al reputado economista del gabinete, Mario Marcel. Vamos al detalle y les pido atención para que ustedes mismos evalúen si su conducta responde a errores que desafortunadamente se acumularon en un lapso corto de tiempo o si en realidad se parece mucho su conducta a la del resto del gabinete. Hace algunas semanas, de hecho, lo comentamos. Este señor viajó a Estados Unidos y Canadá con ocasión del Chile Day. Tal como lo dice la página oficial del gobierno, Marcel tuvo reuniones con bancos de inversión, fondos, economistas internacionales. O sea, la idea era exponer sobre las perspectivas de la economía local, las oportunidades de inversión, en fin. El hecho es que este señor simplemente mintió, engañó a la comunidad internacional. En una de sus exposiciones dijo que en Chile había 40 proyectos de hidrógeno verde activos. En la lámina de su propia presentación muestra solo 21. 17 de ellos correspondían a proyectos en los que sus propios promotores no habían decidido si invertir o no. O sea, no contaban ni siquiera con el visto bueno de quienes teóricamente serían los interesados en desarrollarlo. Y los 4 proyectos restantes eran proyectos pilotos. Esto pasó. Esto lo denunció Jorge Quiroz el 9 de julio en una columna publicada por El Mercurio. Y no es tema. El ministro de Hacienda de nuestro país embauca a inversionistas, pero no capta la atención de nadie. Pero presumamos la buena fe. Supongamos que se trató simplemente de un error. El problema es que el mismo ministro nos informa esta semana que el gobierno ha emitido en los mercados internacionales un bono con perspectiva de género por 2.250 millones de dólares. Y ese bono, en ese bono, el gobierno garantiza que en 2031 habrá en nuestro país una participación de al menos de 40% de mujeres en los directorios de sociedades anónimas abiertas. Así nomás, como lo oye. O sea, en otras palabras, el gobierno asume deuda de largo plazo
comprometiendo algo que no depende de él, que las empresas chilenas que fiscaliza la CMF al año 2031 tendrán un 40% de mujeres en sus directorios. Y digo que no depende de él porque hasta ahora los dueños de una empresa, sus accionistas, entre otros, han tenido y deberían seguir teniendo libertad para elegir a sus directores, independiente de cuál sea su sexo. En segundo lugar, lo que hace Marcel al emitir deuda, sujetándola a esta meta, es dejar al Estado chileno con un evidente conflicto de interés. ¿Por qué? Porque para cumplir la meta, tanto el Ejecutivo como el Congreso van a tener todos los incentivos para que se cambie la ley y se transforme esta cuota en algo obligatorio para los directorios de empresas privadas. De hecho, ya existe un proyecto de ley para fijar cuotas de género y se discute que corresponda a un 40%. Como referencia, en el mundo la participación de mujeres en directorios es del 19%. En tercer lugar, ese proyecto de ley existente o el que ahora pueda impulsar el gobierno para cumplir con la meta de sus bonos, viola el derecho de propiedad de los dueños de las empresas. Elegir a los directores y a los ejecutivos de un proyecto del cual uno es dueño es en el fondo una extensión del derecho a propiedad. Y acá hay dos preguntas. La primera, ¿quién es realmente Marcel? Y la segunda, ya que el ministro de Hacienda nos ha comprometido a todos los chilenos a una obligación en nombre de la paridad, ¿podemos exigirle a él que cumpla con las cuotas dentro de su propio ministerio o su gabinete? ¿Lo hace? ¿Podemos solicitarle que en cada una de las decisiones relevantes de su vida incorpore el factor paridad? Por ejemplo, que al momento de, elegir un médico para operarse, de subir a un avión, de contratar un abogado, verifique si está cumpliendo con las cuotas que impone a otros. ¿Nos damos cuenta de la trampa que hay acá? Pero reitero, sin embargo, la pregunta, ¿se trata de una seguidilla de decisiones desafortunadas del ministro, cuya coincidencia es obra del azar? ¿O estamos ante un irresponsable más? ¿Es Mario Marcel, como tanto se ha dicho, la excepción dentro del gabinete de Boric? ¿O es uno de los mismos? En todo caso, con esta iniciativa queda patente que el feminismo de este gobierno no tiene su foco en problemas reales que aquejan a la mayoría de las mujeres. Tantas, ¿verdad?, niñas violadas en sus propias familias, tantas mujeres, o niñas también abandonadas por sus padres, tantas mujeres sexualmente abusadas o explotadas, tantas mujeres que han debido criar solas a sus hijos porque el padre no asume responsabilidad alguna. ¿Y cómo enfrentan las feministas de este tema? Con cuotas en directorios de empresas, con espacios de poder garantizados para activistas políticas, cuicas, sin demasiados problemas ni necesidades económicas, cuicas con pocas posibilidades de sobresalir, que utilizan la dialéctica mujer oprimida, hombre opresor para obtener ventajas. Esas son las activistas políticas del feminismo. En todo caso, y antes de seguir en esta especie de perfil humano de la gente que nos gobierna, quiero detenerme en algo insólito que pasó esta semana y tuvo que ver con la defensa que hizo el gobierno del principio jurídico de presunción de inocencia, a propósito de una carta de la UDI en que se le asignaba responsabilidad a Jackson en la malversación de fondos públicos por parte de este gobierno. La discusión empieza con Matamala en su columna del domingo pasado. Y acá, yo no soy abogado, pero este tema siempre me ha interesado porque estoy todas las semanas analizando la actualidad política, la conducta de políticos y por tanto tengo que ser muy precisa en la verificación de los antecedentes y el uso de las palabras para no difamar, para no confundir suposiciones con evidencias, hechos con opiniones, etc. Sin embargo, mi pregunta para Matamala y para el propio gobierno es: ¿en qué momento
podemos considerar que los hechos confirman una sospecha, como dicen los abogados, más allá de toda duda razonable. Ese es el estándar que se exige para condenar a una persona en el ámbito penal, pero yo creo que podemos usar el concepto en un sentido más amplio, más allá de toda duda razonable. El diputado Johannes Kaiser solicita una votación en el Congreso para pedir al Ministerio de Desarrollo Social, ministerio encabezado por Giorgio Jackson, las boletas de garantía que ese ministerio debería tener a raíz de los convenios que ha firmado con fundaciones y ONG. Estamos hablando de respaldos que habitualmente el Estado le pide, le exige a cualquier empresa que ofrece un servicio. Pues bien, el diputado solicita que la moción se someta a votación. ¿Y quiénes se oponen a esta solicitud de documentos al gobierno? Documentos que se piden en virtud de la facultad y deber de fiscalización que tienen los diputados, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Mencionaré algunos: Boris Barrera, Maite Orsini, Gonzalo Vinter, Marisela Santibáñez. ¿Y sabe quién más? Catalina Pérez. Entonces ni siquiera tuvo la elegancia de abstenerse, no, simplemente se opuso. Después nos enteramos de que las boletas no existían. Aún así, el gobierno reclama la presunción de inocencia. ¿Cómo no? Hay hasta ahora 25 fundaciones u organizaciones cuestionadas por recibir fondos del Estado de manera irregular. Ya vamos a ver qué significa irregular. Luego, los que hicieron los traspasos a estas fundaciones son en su mayoría Ceremis y Gores. ¿Hay alguna probabilidad de que a muchos Ceremis y Gores del gobierno se les haya ocurrido usar exactamente el mismo mecanismo para pasarle plata a organizaciones en que había casualmente amigos, parientes o personas de sus mismos partidos y lo hayan hecho además al mismo tiempo? Estos traspasos se hacen a lo largo de todo Chile. O sea, no es un problema local. Estamos hablando de Antofagasta, Los Lagos, Atacama, Arica y Parinacota, Biobío, Maule, Copiapó, La Serena, Coronel, Valparaíso y, bueno, obviamente, también la región metropolitana. En cuanto al conteo de la plata que se le pasó a esta gente, vamos en 18.000 millones de pesos aproximadamente. ¿Y qué significa que se les haya dado plata irregularmente? Algunos ejemplos. En 8 de los casos que por ahora se conocen, hay fundaciones que recibieron plata para proyectos que no tenían relación alguna con el giro que esas mismas fundaciones habían declarado en el Servicio de Impuestos Internos. Hay cosas realmente ridículas. O sea, una de esas organizaciones pasa de ser una clínica veterinaria y productora de películas a repartir agua en campamentos, servicio por el que además cobra. Otra se dedica a la venta de libros, pero se le traspasan casi 700 millones para reparar 3 fachadas. Una institución que fue beneficiada directamente desde la presidencia declara fines culturales, pero recibe fondos para la gestión de basura. A otra se le transfieren 2.000 millones parcelados en 6 transferencias. 5 de las transferencias se realizan en un solo mes. Otra logra en menos de 8 horas la aprobación para recibir 2.500 millones de pesos. El 3 de febrero, esto ya lo comentamos, el 3 de febrero se crea el proyecto, el 3 de febrero se emite el informe ejecutivo del proyecto y el 3 de febrero se firma el acta de admisibilidad del proyecto. Una maratón. Otra gana 5 licitaciones de la CONADI a solo 5 meses de su creación. En fin, estamos hablando de un patrón de defraudación al fisco del gobierno de Gabriel Boric. Así de simple. Pero hay que confiar en su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero no solo eso, o sea, en medio de esto se producen 12 robos a organismos públicos. 5 de esos robos podrían tener alguna relación con el caso convenio. Usando el parámetro
de más allá de toda duda razonable. Hay alguna posibilidad mínimamente razonable para suponer, algún espacio para suponer que el gobierno de Boric no es responsable, sino de todos, al menos de la mayoría de todos estos acontecimientos, y que hay una clara e indiscutible trama política detrás de ellos. Más allá del cagüín, de la lencería, la compra de ropa en Zara, Savile, del robo de evidencia 1, 2, 3, de la fundación tal o cual, la cosa es simple. Acá hay activismo político financiado con impuestos de los chilenos, que el gobierno entregó a amigos, parientes y militantes de sus partidos. Eso. Y no veo qué otra lectura se le puede dar a los hechos. Ni siquiera se me ocurre. Porque estos días oía a alguien responsabilizar a la derecha del robo de computadores. Y yo digo, ya, asumamos que eso es cierto. Me parece alocada la tesis, pero ok, consideremos que es factible. ¿Acaso dejaría de ser Boric y su gobierno responsable de las transferencias que se hicieron a sus instituciones amigas? Ahí está la esencia del problema. Lo demás es accesorio. ¿Qué se cree esta gente que viene a exigir respeto por la honra después de estafar a medio Chile, tanto con sus promesas como con su forma de gobernar? Claramente, no podemos saber de qué forma y en qué grado son responsables Jackson, Vallejo y el propio Boric. Faltan antecedentes. Pero es evidente que tienen responsabilidad y que son los principales responsables, además, al menos como mínimo, en términos políticos. Y a propósito de robo, yo no descarto que en realidad el único robo relevante sea el primero y todos los demás, o todos los posteriores, básicamente una maniobra distractiva para normalizar o desfocalizar el caso, para sacarlo del espacio controlado por Jackson. No me extrañaría, yo a esta altura lo creo capaz de eso y de mucho más que eso en realidad. Pero voy a especular, porque nos piden respetar la presunción de inocencia, pero ocurre que no hay una sola razón, un solo acto suyo que nos permita pensar, suponer que actúan de buena fe. Pues bien, esta es mi hipótesis en relación al robo. Creo que, como decía, el único robo relevante de estos días es el primero. Y tiene una peculiaridad ese robo. Por una parte, tenemos conductas de parte de los ladrones de máxima estupidez o imprevisión. Por otra parte, parecen ser altamente organizados y efectivos. Repasemos los hechos. A las 11 de la noche, un guardia del Ministerio Jackson recibe supuestamente un llamado del propio Jackson. El primer objetivo de la operación es convencer al guardia de que el que llama es Jackson. Objetivo alcanzado. Muy bien. No es tan fácil porque no debe ser tan frecuente ese tipo de llamadas, pero lo logra. La conversación es curiosa. Jackson informa al guardia que tuvo un accidente, le pide sigilo y le avisa que irán unos sobrinos suyos a buscar 50 computadores. Todo muy coherente, como decíamos la semana pasada, a quien no se le han quedado 50 computadores en la oficina y no ha mandado a un sobrino a buscarlo. Acá aparece, como decíamos Chati, en uno de sus comentarios semanales, un pésimo guionista. Nada calza con nada. Pero insólitamente les funciona todo. Bueno, el hecho es que llegan entonces los sobrinos, con overoles. Llegan entonces los sobrinos, pero van con overoles blancos y mascarilla porque la paletea con el tío Giorgio será doble. Le van a llevar los computadores y van a fumigar el ministerio. Nuevamente un mal guionista, pero con resultado insospechado porque consigue lo que quiere. Entonces, los overoles blancos logran entrar al ministerio y movilizarse como si lo conocieran. Entonces, extraordinario nivel de planificación si es que es primera vez que están ahí. Es como en La Casa de Papel, han revisado los planos, los han memorizado, pero cometen un error importante. Tienen que desanclar los computadores, pero no llevan herramientas. Bueno, ¿qué importa? Se las piden al guardia. Una torpeza más, pero que no afecta el plan.
O sea, se le olvidó la herramienta, la dejaron en la casa. Lo cierto es que sin armas ni amenazas logran lo que quieren, incluso cuando el guión guatea. Pero después de lograrlo, lo impensado, y a pesar de los errores, cometen uno fatal. Eligen, para trasladar parte de los objetos robados, el método más rastreable que se pueda considerar. Piden un Uber y eligen como custodio del tesoro a la abuela. En algunos de sus aspectos parece un robo de los tres chiflados, pero ocurre que se llevan también una caja fuerte. La caja fuerte tiene papeles asociados al tema de los convenios y todos estos casos. Y en relación a ese objeto, solo ese objeto, la caja fuerte, los ladrones no dejan rastro. Si esto no es suficiente para exigir responsabilidades políticas inmediatas, si esto no valida el derecho a hacer pública la sospecha, a decir expresamente, como voy a decirlo ahora, que creo que hay entre quienes nos gobiernan una banda de delincuentes con especialistas de todo tipo, especialistas en charlatanería, casi todos, en engaños, en malversación de fondos públicos, en difamación. No tengo fotos ni videos, no tengo evidencia directa y por eso no puedo señalar responsabilidades demasiado puntuales, pero creo que no hay una sola razón, una, que nos lleve en una dirección opuesta a la de un gobierno que centralizadamente planificó un esquema de defraudación al fisco en beneficio de amigos y activistas políticos afines. Si en un contexto como este, hacer conexiones causales es pasar por encima de la presunción de inocencia, entonces abstengámonos de pensar y esperemos la minuta del gobierno para saber qué se puede decir y qué no. Esta es la gente que nos gobierna y la que los apoya. Este es el nivel.